Este es un vistazo a los problemas clásicos. Hay diferencias en distintas bibliografías sobre cuáles son los problemas clásicos, incluso algunas diferencias en cuanto a la definición en sí de cada uno de ellos. Pero bueno, acá vamos a ver algunos que son, podríamos decir, generalmente aceptados. Está también el del Barbero Dormilón, del que sí hay muchas variantes de cómo está redactado. Y después vamos a ver el de los fumadores porque tiene la virtud de que muestra con bastante nitidez algunos problemas que se pueden generar cuando uno intenta resolver un problema de concurrencia. Este es un problema bastante complicado, cuya solución sin que haya inanición, que yo haya comprobado, por lo menos lo que yo he leído del año 2011 aproximadamente, que se ha presentado una propuesta de solución con semáforos de lectores y escritores sin que hubiera inanición. Hay entonces, y es lo que uno va a encontrar normalmente en los libros, en la bibliografía de la materia, algunos abordajes que no dan una solución completa, sino una solución que puede funcionar bajo ciertas condiciones. ¿De qué se trata el problema de lectores y escritores? Ahora hay varios hilos que actúan en un recurso. Digo, ahí es importante que no se confunda lectores y escritores con productor-consumidor porque los problemas son distintos. Acá también hay dos clases de hilo. Hay unos que hacen que en todo caso se parecen a un productor en el sentido que generan cosas y escriben, pero acá puede haber muchos lectores infinitos, potencialmente lectores leyendo al mismo tiempo. En cambio, es decir, a diferencia de lo que era en productor-consumidor, ahí tenía que tener exclusión mutua porque el consumidor sacaba cosas de ahí y alteraba el buffer. En lectores y escritores no. El lector no altera el lugar, aquella cosa que se esté leyendo, solo lee. Sin embargo, si cuando está leyendo hay que hacer una modificación, en ese caso sí tiene que haber una exclusión mutua. Por lo tanto, entre lectores no hay exclusión mutua, pero con los escritores sí. Y eso es lo que hace que este caso sea, bueno, particularmente más complejo. ¿Se está viendo bien? Bueno, entonces tenemos varios hilos que escriben en un recurso compartido y varios que leen de ese recurso. No hay exclusión mutua entre los lectores, debe haber exclusión entre los escritores, y cuando un escritor entra, no pueden entrar lectores. Entonces acá hay dos abordajes, que es lo que les decía que uno va a encontrar clásicamente en la bibliografía, que es darle prioridad a los lectores o darle prioridad a los escritores. ¿Qué significa darle prioridad a los lectores? Que se permite que sigan entrando lectores y que el escritor deba esperar. Una prioridad a los escritores sería que cuando llega un escritor hay que echar a todos los lectores y permitir la entrada de ese escritor. Y cuando termine ese escritor, recién podrían volver a ingresar lectores. Este caso es de mucha utilidad práctica, digamos. Eh, ¿Qué idea se le ocurre a un problema de escritores y lectores? En la web, por ejemplo. Bueno, a ver, pensemos de que si es que uno, digamos un sitio de noticias, algo que se actualiza con bastante frecuencia, un sitio web de noticias. Entonces, en ese caso, va a haber gente escribiendo en todo el tiempo. De hecho, quienes lean con cierta regularidad algunos sitios de noticias, verán que a veces se han puesto informaciones que luego han sido modificadas porque resultó que estaban o mal escritas o tenían información errónea. Ese es el tema, ese es un caso de lectores y escritores. Se supone que ahí debe haber una prioridad de los lectores en el sentido de que hay que evitar de que en un momento dado alguien quiera leer y sea impedido.
Sin embargo, si hay que hacer correcciones, no se pueden hacer correcciones y mantener la consistencia si se hacen simultáneo. Piensen que ustedes están leyendo algo y lo que acaban de leer se le acaba de modificar. Puede haber cambiado el sentido completamente de lo que uno estaba leyendo. Por lo tanto, es un problema complejo, pero un abordaje es decir, bueno, yo voy a darle prioridad a los lectores, es decir, mientras haya lectores no dejo entrar escritores, y cuando se hayan ido los lectores, recién voy a dejar entrar escritores. Acá estaría el esquema, hay un mutex para el contador, es decir, yo tengo que contar cuántos lectores hay. Bueno, ahí hay un error, ya acabo de ver un error de escritura. Acá sería un contador de lectores. Y si es que es el primer lector, hay que poner un acquire, o sea, bajar el semáforo por el cual entran los escritores. O sea, apenas entra un lector, este semáforo ESC se pone en 0 y ya cualquier cantidad de escritores que lleguen acá se van a dormir y no van a poder ingresar. Luego saca ese mutex para poder leer. ¿Por qué? Porque si no saco el mutex, otro lector que llegue tampoco va a poder leer, porque va a estar pegado en este mutex. Así que este mutex cumple solo la función de asegurar la exclusión mutua para el contador de lectores. Este esquema es muy común, así que muchas veces se lo utiliza, es importante, tenerlo en cuenta. O sea, es un problema habitual que uno necesite verificar cuándo se ha vaciado algo, cuándo ha dejado de haber algún tipo de hilo, o, como hemos visto anteriormente, cuando vimos en la clase de semáforos, cuando se ha juntado una cantidad n de hilos para realizar una determinada tarea. Bueno, luego de este release, lee el lector y cuando deja de leer y se va a ir, tiene que reducir en 1 el contador. De nuevo, hay que hacer un acquire al mutex del contador para hacer la cuenta. Y ahora pregunto si yo soy el último. O sea, el hilo pregunta si es el último hilo que hay, preguntando cuánto es la cuenta del contador. Y entonces hace un release para ESC. Y recién entonces podría entrar un escritor. Fíjense que si hay escritores escribiendo, han pasado por este acquire, así que si están acá, este ESC también está de nuevo en 0. Entonces, si llega un lector, va a poner el mutex acá en 0, va a aumentar esto y como no había lectores, va a estar en 1. Y cuando llegue acá, va a ser un acquire a este ESC. Es decir, el escritor mismo, el que está escribiendo, traba la entrada de un lector. Este lector va a estar durmiendo acá, no va a poder hacer el release así que otros lectores que lleguen van a estar durmiendo en el mutex. ¿Eso se entiende? Ahí está la clave de este tipo de soluciones. Es decir, que uno tenga un contador y que el hecho de que llegue uno, en este caso un lector, y no pueda pasar de ese semáforo ESC que lo maneja, es para sincronizar con los escritores, los que lleguen después no van a siquiera poder entrar al contador, porque van a estar atrás del mutex. Recién van a empezar a pasar cuando el escritor se haya ido y haya permitido el paso de un lector. Pero, ¿qué es lo que puede pasar acá? Que lleguen lectores infinitamente. Es decir, llega un lector, pone esto en 1, apaga el semáforo ESC y cualquier cantidad de escritores que lleguen a posteriori van a estar durmiendo acá. Este lee, pero mientras lee llegan otros lectores. El mutex ahora está bajado, porque mientras lee está bajado, porque si no, no se cumpliría la condición de que pueda haber varios lectores en simultáneo, y por lo tanto van a seguir entrando lectores. Ahora, se van algunos lectores y a lo mejor siguen entrando lectores. Eso significaría de que existe la probabilidad, la posibilidad de que una secuencia indefinida de lectores lleve a la inanición a los escritores. Yo no tengo una forma de garantizar en qué momento
esa situación se va a poder salir. Otra posibilidad sería la prioridad a los escritores. En ese caso, se complejiza un poco ese esquemita, intenta mostrar más o menos cómo sería la solución, es que cuando llegue un escritor se tiene que cortar toda la llegada de lectores. Como habíamos visto antes, la idea antes era que cuando había un lector, perdón, ya se frenaba el flujo de escritores, pero el hecho de que después entre un escritor, compiten, digamos, con el acceso a ese semáforo ESC, y siempre va a haber a lo sumo un lector en ese lugar. Sin embargo, apenas entran los lectores, no hay nada que los frene. Entonces acá lo que habría que hacer es que cuando entre un escritor baje algún semáforo que impide el ingreso de nuevos lectores. Así que acá en este caso hay una mayor cantidad de semáforos para poder hacer esto. Acá se ve, podrían estar en este semáforo que se llama LECT, durmiendo varios lectores. En este caso se llaman L5, L6, L3. Cuando llega un escritor, tiene un mutex E, para que es el contador de escritores. Así como antes teníamos un contador de lectores, ahora tengo un contador de escritores. Entonces, si hay un escritor acá, en este momento se apaga este semáforo y se impide que sigan fluyendo lectores. Sí puede haber nuevos escritores. No entrando a escribir, porque para eso está este semáforo, el ESC, pero sí, acá puede haber varios escritores durmiendo. O sea, a ver si es que un poco hacemos el recorrido. Llega un escritor, baja el semáforo mutexe, modifica el contador de escritores y vuelve a levantar el semáforo mutexe. Luego se viene acá y apaga el semáforo de escritores y se viene a escribir. Cuando llega un nuevo escritor, esto ya va a estar libre, va a poder modificar, pongamos que hay 2 escritores, y fíjense que por cada escritor que llegue, cuando esté acá, va a disminuir el semáforo que está acá. Y por lo tanto, si llegan lectores acá, ¿qué número va a haber acá? Puede haber un semáforo como los que utilizan Java, generales. Acá el valor de semáforo podría ser -2, -3, según la cantidad de escritores que estén esperando. Entonces, para que puedan entrar lectores, van a tener que salir todos esos escritores y cada escritor que sale va a estar haciendo un release a este semáforo LEC, permitiendo recién la entrada de lectores. Luego acá también hay un mutex que es para el contador de lectores, porque acá también necesito saber cuándo quedan. Mientras haya lectores acá, no pueden entrar escritores. Por lo tanto, hay también acá un contador de lectores, el mismo esquema que había antes, es decir, un mutex para el contador y yo veo si es el primer lector y veo si es el último lector. Si es el último lector que se va, entonces yo prendo este semáforo ESC y dejo pasar escritores. Vistas las cosas así, si entran varios lectores y están leyendo acá, apenas llega un escritor, ya va a poner este semáforo en 0. Llega otro escritor, por ejemplo, lo pondría en -1. Entonces ya otros nuevos lectores no van a poder pasar de acá. Y se van a quedar los escritores esperando en este lugar. Cuando se vaya el último lector de los que estaba acá, es decir, esto ya es finito, alguna vez se van a ir los lectores, o al menos esa es la lógica de este problema, se van a ir los lectores y el último va a prender el ESC dejando entrar a un escritor, que va a dejar entrar primero a otros escritores que estuvieran acá. Recién cuando la cantidad de escritores que va a estar acá en E sea 0, recién acá se va a poder liberar completamente el semáforo que está frenando el flujo de lectores. ¿Se va entendiendo? Este problema es complicado. Hice ese diagramita como para que uno intente seguir la secuencia, pero claramente con
semáforos la solución es bastante compleja. Veamos con monitores. Acá, en el caso de los monitores, yo creo dos métodos, uno de leer y otro de fin de lectura, para coordinar el acceso. Entonces, fíjense, si es que un lector quiere leer, se pregunta si no hay escritores. Mientras no sea cierto que no hay escritores, queda medio rebuscado esto, es decir, hay escritores, entonces, ¿qué voy a esperar? Que no haya escritores. Sin escritores, sí wait. Sería una condition sin escritores, donde van a dormir los lectores que intentaron leer, pero había escritores. Y si logra entrar, va a aumentar la cuenta de los lectores y a su vez va a avisar de que no hay escritores. En este caso, cuando termine de leer un lector, tiene que salir del buffer con una llamada a fin lectura, un método del monitor que lleva la cuenta de los lectores, y si es el último lector, cambia este booleano de sin lectores y avisa sin lectores alguno que estuviera, un escritor que estuviera esperando para poder escribir y todavía hubiera lectores. Esto es importante para las soluciones con monitor. Como el monitor asegura la exclusión mutua, el buffer, aquello que se lee, no puede estar adentro del monitor, porque no hay exclusión mutua entre los lectores. Entonces, no puede estar dentro del buffer, cosa que sí puede ocurrir en el caso de productor-consumidor, porque poner cosas en el buffer o sacar cosas en el buffer modifica el buffer y por lo tanto tiene que asegurarse la exclusión mutua entre los distintos hilos. Bueno, este es otro de los clásicos. Este problema plantea de que hay 5 filósofos. Esos filósofos, digamos ahí los filósofos, no vamos a decir que los filósofos reales tienen una vida tan sencilla. Estos sí, los filósofos solo pueden hacer dos cosas: pensar o comer. Para poder comer, un filósofo, supongamos acá el filósofo 3, va a tener que agarrar los dos tenedores que están a sus lados, el tenedor 3 y el tenedor 4. Si no agarra los dos tenedores, no puede comer. Es decir, acá, en general, la condición, vemos acá el filósofo 1 necesita el tenedor 1 y el tenedor 2. El filósofo 4 necesita el tenedor 4 y el tenedor 5. En general, el iésimo filósofo necesita tener el tenedor iésimo y el tenedor iésimo más 1, pero por si se pasa de 5, bueno, sería el resto de dividir por 5 más 1. Cuestión de que el filósofo 5 necesita tener el tenedor 5 y el tenedor 1, que serían los que están a sus dos lados. Entonces, una posibilidad sería, y si para que no se produzca un choque, ponemos de que todos los filósofos, para empezar a comer, siempre levantan primero el tenedor izquierdo. Ahí vamos derechito a una situación de bloqueo o interbloqueo o abrazo mortal. Acá esta no solución utiliza un array de semáforos, de 5 semáforos, una que representa a cada uno de los tenedores. Entonces, un filósofo, el iésimo filósofo, va a estar pensando, cuando quiere comer, ¿qué debe hacer? Tomar el iésimo tenedor y el siguiente. Esos son los dos acquire que tiene que hacer, el tenedor de la izquierda y el tenedor de la derecha. Come y libera los tenedores. Esto sería el esquema de decir siempre empieza con el de la izquierda y después agarra el de la derecha. Pero esto lleva a un hermoso abrazo mortal. ¿Por qué? Llega el filósofo 1 y hace un acquire a su tenedor de la izquierda. Al mismo tiempo llegó el filósofo 2, hizo un acquire a su tenedor de la derecha. Y así el quinto también hizo un acquire a su tenedor de la izquierda, que es el número 5.
Entonces, el primero quiere leer, agarrar el 1 y el 5, el quinto, perdón, pero resulta que el primero ya había puesto una cuadra ahí, por lo tanto se duerme. El primero no va a poder agarrar nunca el de la derecha y por lo tanto va a estar dormido. En ese caso se produce un interbloqueo porque todos los filósofos se quedarán así, levantando con su mano izquierda su tenedor y nunca podrán salir de esa situación. Una forma de resolver esta, que es la que se encuentra, una de las que generalmente uno puede leer en la bibliografía, es la de que pongamos una condición, una restricción, que solo pueda haber al mismo tiempo 4 filósofos. Entonces, ahí sí, al haber solo 4 al mismo tiempo, fíjense que acá de nuevo viene una misma estructura de acquire y release, pero primero tiene que adquirir un lugar. Esa es la idea del room. ¿Cómo sería con monitores? Tomar un tenedor, el iésimo, recordemos, acá hay que agarrar 2 tenedores. Entonces, acá tomar un tenedor, el iésimo tenedor sería el i, el de la izquierda, y el de la derecha, el i más 1. Resto de dividir por 5 más 1, por si acaso es desde el quinto en adelante. Si no tengo disponible el tenedor de la izquierda, me duermo. Y pongo en falso después el tenedor de la izquierda. Y acá, si no tengo el tenedor de la derecha, hago el mismo esquema. Cuando alguien suelta tenedores, manda un C-signal para despertar a alguien que estuviera esperando específicamente ese tenedor. Fíjense que con este tipo de soluciones, un monitor de Hoare no sería viable, porque como veíamos, la última instrucción que tiene que tener un método o una entrada en un monitor de Hoare era un C-signal. Acá necesitamos hacer más de un C-signal dentro de una misma entrada. Esta sería la sencilla estructura de un filósofo que utiliza monitor. Toma el tenedor iésimo y suelta el tenedor iésimo, porque en realidad no toma uno, sino 2 al mismo tiempo. Y de nuevo, muy importante porque esto arruina cualquier intento de solución cuando uno se confunde. Lo que va a estar dentro del monitor es solo aquello que requiere exclusión mutua. Es decir, acá, por ejemplo, podría haber 2 filósofos comiendo y tiene que ser posible. Si no es así, estaríamos agregándole una restricción al problema y por lo tanto no sería una solución. Bueno, ¿se ha entendido esto? Más o menos. Estas cosas en general hay que masticarlas un poco, pero la idea es que con lo que ya han visto en la práctica o lo que vean, esto se complete. ¿Cómo les ha ido con la práctica de estos temas? ¿Ya han empezado a hacer programas concurrentes? Todavía no empezamos, profe, con eso.